Esto es Más que Vencedores con Juan Pablo Rivadavia. Una pausa en el día para alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe. Una pausa en el día para alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe. Bienvenidos a Más que Vencedores, el espacio donde se alimenta tu espíritu y se fortalece tu fe para ser un vencedor. Hoy continuaremos analizando la fe de los padres de Moisés. Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por lo tanto, desobedecieron el decreto real. Recordemos que Faraón había mandado matar a todo hijo varón y los padres de Moisés lo escondieron para salvar su vida. Este es un tema delicado teniendo en cuenta lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre el someternos a las autoridades. Veamos Romanos 13 desde el versículo 1. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos comprender que existen ocasiones en que las leyes humanas no son compatibles con las leyes divinas. En este caso, no solo tenemos permitido no someternos a las autoridades, sino, me atrevería a decir que tenemos la obligación moral de ello. Podemos poner como ejemplo el caso del médico Leandro Rodríguez Lastra, el ginecólogo de Río Negro, que impidió la práctica de un aborto legal y fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este caso, existe un decreto real que declara legal la muerte de un ser humano gestándose en el útero, y por el otro lado existe un mandato divino que dice: no matarás. Y en Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, en estos casos no debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Y esto requiere actuar con fe. La misma fe que movió a los padres de Moisés a desestimar el decreto del rey. Vivimos en una sociedad cada vez más opuesta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, las autoridades comienzan a legislar para esta sociedad y el Hijo de Dios se encuentra cada vez más apartado de lo considerado legal. Países como Norcorea, Irak y Arabia Saudita son lugares donde está prohibido el uso de Biblias y se considera delito hablar de Jesús a los nacionales. La ideología de género en las escuelas es otra de las tantas leyes opuestas a la voluntad de Dios, en la que los maestros deben decidir si enseñar lo que dice el decreto real o enseñar la verdad de la palabra de Dios. La vida de fe requiere valentía y a veces requiere romper las reglas. Fue el caso de Rahab, escondiendo a los espías contra el gobierno de Jericó. A Rahab la hubiesen sentenciado por el delito de traición a la patria. Sin embargo, su acto de fe agradó a Dios al punto de incluirla en la genealogía del Mesías. También fue el caso de los apóstoles contra los gobernantes de Jerusalén, quienes, llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy quiero animarte a vivir tu fe con valentía, sabiendo que hay un solo Rey de Reyes y que finalmente toda rodilla se doblará ante Él. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Juan Pablo Rivadavia, y si estás en Santa Rosa del Conlara, te esperamos en nuestras reuniones los domingos a las 10 horas en Tucumán 967, frente al Instituto Paula Albarracín. Queremos guiarte personalmente en una vida de fe en Cristo para que seas más que vencedor. Dios te bendiga. Esto fue Más que Vencedores. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Juan Pablo Rivadavia, donde podrás encontrar todos nuestros podcasts. Hasta la próxima.